Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Es un gusto darles a todos y todas ustedes la bienvenida a una nueva edición de Charlas con Arquitectos, este programa que coorganizamos entre el Museo Rosena y la Escuela de Arquitectura Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y si bien este programa se llama Charlas con Arquitectos, esta edición será una excepción, pues si bien el invitado del día de hoy no es arquitecto de profesión, desde su ámbito, la historia, ha contribuido como ninguna otra persona en la conservación, la comprensión y la salvaguardia del patrimonio histórico en nuestra región. Y bueno, también esta charla la estamos realizando en relación a la celebración que se avecina del Día de Muertos. Y bueno, hemos decidido dedicarle una sesión a explorar algunos de los sitios que son pues relativamente poco estudiados desde esta reflexión de sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y estéticos, que son nuestros cementerios. Así que les doy la más cordial bienvenida y para introducir a nuestro invitado del día de hoy, quisiera antes presentar a la arquitecta Ilse Ávila García de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien nos dará, a su vez, quien presentará al invitado del día de hoy. Bienvenida, Ilse. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y en nombre de la arquitecta Paula de la Campa, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, le damos la más calurosa bienvenida y agradecimiento a Carlos Castañón, historiador, como bien menciona Sergio, un gran e importante historiador en nuestra región, así como actual director del Archivo Histórico de la ciudad y quien nos va a presentar esta interesante charla ad hoc precisamente al tema y a la fecha que estamos próximos a celebrar. Bienvenido, Carlos, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Carlos. Carlos. Gracias, Ilse. Gracias, Sergio, tanto al Museo Arocena. Encantado de estar también con los arquitectos y con la Universidad Autónoma de Coahuila, que me parece que hace una labor fundamental para nuestra ciudad. Bien, pues el mes de octubre llama a las leyendas, a los espantos, ¿verdad? A los misterios y también a los panteones. No sé qué tanto todavía se mantenga entre las personas, pienso que cada vez menos la visita al panteón, pero de manera muy clara entre la gente grande, entre nuestros papás, nuestros abuelos, hay ese respeto de ir a visitar al muerto, ya sea al pariente, a la abuela, en fin, al familiar que está ahí, al amigo, y es la ocasión hasta para la reflexión en silencio entre la tumba y la persona que la va a visitar. Mil y un cosas se pueden decir de esto. Lo cierto es que los panteones siempre dan sorpresas. En varias ocasiones que un servidor ha andado en panteones, me ha tocado ver pues de todo. No necesariamente el día, no me atrevo a ir el día 2 de noviembre por las aglomeraciones, pero para eso tenemos todo el año. Entonces, en esos espacios del año, pues me han tocado ver cosas en ocasiones sorprendentes, curiosas, en toparse con gente que está llorándole a su muerto o que simplemente está en silencio, en una clara reflexión. Pero ¿acaso no es un diálogo el silencio con la persona ida? Y eso me parece algo profundo, algo conmovedor. Entonces, digo, está de más decir que para los mexicanos es una fecha sumamente relevante, desde la tradición prehispánica y por supuesto ya en nuestra propia tradición. Entonces, les propongo esta charla que hable un poquito del panteón, que es el abuelito de la ciudad de Torreón. Me refiero al panteón de la ciudad de Lerdo. Lerdo es nuestro abuelo, es una población más antigua de mediados del siglo XIX como Villa Lerdo de Tejada, y que por cierto se debió al paso de Benito Juárez, que no se nos olvide. Y posteriormente vamos a hablar de Torreón, de dos panteones que tenemos en la ciudad y que forman parte de nuestro patrimonio cultural, para decirlo de manera más amplia. Entonces, por favor, si avanzamos en la presentación. Ahí les traigo, adelante.
Bueno, pues les quiero compartir esta frase del filósofo Schopenhauer, donde dice: la vida es solo la muerte aplazada. Y en efecto, bueno, pues aquí estamos. Ya nos tocará en algún momento. Por favor, adelante. Bueno, hablar de los panteones es algo muy relevante para las sociedades, no solamente para nosotros en esta ocasión. En general es algo importante en la vida, en la identidad de las comunidades, de las sociedades, tanto urbanas como rurales. Aquí en China siempre hay un culto, un respeto hacia la muerte, una aproximación también hacia aquellos que se fueron. Y por lo tanto podemos hablar que los panteones guardan diversos valores. Yo quisiera enumerar al menos 3, pudiéramos enumerar otros, pero bueno, el principal urbanístico, es decir, las ciudades, las poblaciones, pero aquí también pudiéramos hacer el acotamiento de que las comunidades, por ejemplo, rurales, necesitan un espacio para sus muertos. Y ese espacio va a convertirse en un lugar referencial dentro de una ciudad, o un ejido. Por ejemplo, los ejidos de Torreón, los ejidos de la comarca lagunera cuentan con sus panteones. En ocasiones hay algunos ejidos que son comunidades más antiguas incluso que la ciudad de Torreón. Por ejemplo, cerca del aeropuerto de nuestra ciudad hay un panteón, el Panteón de San Antonio, del ejido San Antonio de los Bravos. Pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Otro de los valores también indiscutible de los panteones es el valor histórico. Y desde luego el valor artístico, estético, porque vamos a encontrar que a lo largo y ancho de las poblaciones hay panteones que se destacan por su propuesta no solamente urbana, sino por su valor artístico, arquitectónico, estético. Y vamos a encontrar incluso firmas, nombres relevantes detrás de las esculturas y los monumentos funerarios. Realmente es significativo ver cómo años con el Museo Arocena y el grupo de ciclismo urbano Visionarias Laguna, hicimos varios recorridos en los panteones de Torreón, el de Lerdo, incluso también llegamos a ir hasta Mapimí, nos fuimos a Mapimí. Entonces, para tratar de apreciar precisamente estos valores. Por favor, adelante. Bueno, otro aspecto también relevante que vamos a encontrar en los panteones no solo es el aspecto íntimo, personalísimo de el cuerpo depositado o las cenizas, y la relación que hay entre los vivos y los muertos, los familiares y los que ya se les adelantaron, sino también vamos a ver que al paso del tiempo esos panteones van a tener monumentos funerarios, unos a propósito, muy claramente, muy conscientemente, otros sin proponérselo terminan haciendo una obra de arte. Y digo sin proponérselo porque no es que lleguen, hay una necesidad del entierro, hay una práctica social al respecto, pero no es que la familia se proponga en principio hacer una obra de arte. Se puede dar como consecuencia, pero así también puede no darse. Y también habrá monumentos funerarios que son ex profeso hechos con una intencionalidad. Uno puede pensar, por ejemplo, en el monumento funerario de Benito Juárez o de ciertos personajes destacados de otras ciudades o personajes famosos que específicamente les hacen sus monumentos. Bueno, pensemos simplemente en el monumento funerario extraordinario, conmovedor, que hizo Miguel Ángel en San Lorenzo, en Florencia. Y cuando uno entra ahí, pues ve algo extraordinario. Claro, ve el dinero de los Medici a través del genio de Miguel Ángel, pero vemos también, y esto es algo curioso, o puede ser hasta chistoso,
que la ciudad de Torreón tiene un monumento en la Alameda, que le llamamos de manera cotidiana El Pensador, pero en realidad es Lorenzo de Urbino, y esa escultura fue hecha con base al monumento funerario que hizo Miguel Ángel para esa familia. Entonces es curioso cómo uno de los principales monumentos de la ciudad, que no tiene que ver en principio con la muerte, se vuelve una referencia para la ciudad independientemente de que fue hecho como un monumento funerario. Entonces, vamos a encontrar, pongamos atención cuando vayamos a los museos, yo les sugiero, sé que no es la mejor manera, pero vamos a hacer un pequeño recorrido virtual a través de esta presentación. Y hay una serie de tipologías morfológicas en esos monumentos. También vamos a encontrar una iconología principalmente cristiana, católica, pero no únicamente. Es decir, vamos a ver otras manifestaciones. Y por último, podemos decir claramente, y esto sería como parte el material del historiador o del interesado en la historia, que los panteones albergan documentos. Es decir, documento no solamente es un papel, un archivo como los que tenemos aquí en el archivo municipal, sino puede ser un fósil, puede ser una lápida, puede ser un árbol, por ejemplo, que nos habla de las lluvias o los tiempos de sequía, los anillos, de eso nos hablan, y así hacia adelante. Entonces, esa es la noción amplia de documento desde el punto de vista histórico, y por lo tanto, cuando vamos a los panteones, no solamente desde el punto de vista íntimo o personal, sino ya vamos con la mirada del investigador, del historiador o del curioso, en este caso, que mucha gente que quiere conocer sus panteones, que no los conoce, que nunca ha ido, vemos que el panteón puede ser leído. Es decir, vamos a leer la disposición en la que está el panteón puesto. Por eso hablamos de una aportación urbanística. Va a haber un trazo al interior de los panteones, en unos de manera muy clara, incluso algunos van a tener referencias a cruces cristianas. Por ejemplo, va a haber calzadas, que esa calzada, si la vemos desde arriba, forma una cruz, o forman varias cruces, en fin, diferentes símbolos, pero principalmente religiosos. Ahora, no nos vayamos con la finta. No únicamente católicos, no únicamente cristianos. Por favor, adelante. Bueno, vamos a iniciar. Les dije que Lerdo es nuestro abuelito, entonces hay muchas cosas que podemos aprender de visitar Lerdo, y además de tomar una nieve deliciosa en Chepo, está su panteón. Y ese panteón, el Lerdo, fue construido en 1879, es un panteón de la segunda mitad del siglo XIX. Es interesante que el panteón fue construido afuera de la ciudad, afuera del digamos, casco urbano de Lerdo. Creo que Lerdo todavía se parece en muchos sentidos a la ciudad tradicional que fue en el siglo XIX, y a lo mejor por eso nos gusta tanto, porque mantiene ese sabor arbolada, una ciudad pequeña, bonita, con edificios históricos, con una serie de fincas que podemos admirar, que podemos ver. Caminar por Lerdo pues es algo muy, muy bonito, pero hay una disposición muy correspondiente a la época, es decir, el panteón debe estar fuera de donde están las personas. Existía de manera muy marcada en el siglo XIX, no se diga en el siglo XVIII, pero no me voy tan lejos en la historia, que los panteones debían estar alejados de las poblaciones para evitar los miasmas, para evitar, digamos, los peligros, o por salud pública, que hubiera una contaminación. Entonces me encanta esta palabra decimonónica del miasma. Entonces hay que estar alejados precisamente de esos humores
malignos que pueden afectar a la población. Y por lo tanto, el panteón siempre va a estar retirado en estas poblaciones de los centros urbanos. Bueno, esa era la creencia. En el caso de Lerdo se cumple esta disposición. En el caso de Torreón también, pero con el tiempo, pues la zona urbana va a terminar rodeando a los panteones de colonias, casas, y luego, ¿por qué se les aparecen? Bueno, no se crean. Por favor, adelante. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Lerdo, ahí está. Bueno, ese es un recorrido que hicimos con el Museo Rosena. Me gusta mucho con visionarias, ahí se ve un pedazo de bicicleta. El recorrido partió desde Torreón y fuimos hasta Lerdo y hasta llegamos más rápido que el camión. No, creo que llegamos igual. Pero me gusta mucho porque el Panteón de Lerdo te recibe con este arco ojival, es decir, hay un portal que claramente delimita el espacio de los vivos hacia el terreno de los muertos. Entonces van a ver estos simbolismos. Por favor, avanzamos. En el caso de... Ay, Dios, ahí yo creo que se me perdió una imagen. En fin, en el caso de Lerdo, se las platico, está claramente, hay un trazo del panteón, es decir, como si fuera una pequeña ciudad, la ciudad de los muertos. Hay una serie de calzadas, de calles que delimitan los espacios y que más o menos se mantienen. Yo les traí la imagen del Maps de satélite, donde se puede ver claramente algunas de las principales calzadas. Esta es la de... Ay, Dios, yo no sé qué hice en esta presentación, mezclé cosas. Bueno, avanza, por favor. Me equivoqué, la imagen esa que vieron no es Lerdo. Pero estamos viendo, miren, estos monumentos funerarios. Me encanta porque particularmente este monumento es de inspiración totalmente inglesa y en ocasiones los monumentos, las tumbas, van a reflejar la identidad o el origen de esas personas. Por ejemplo, pues sabemos que la comarca lagunera tuvo un movimiento migratorio importante, importantísimo a nivel nacional. Torreón fue la ciudad del porfiriato que más creció demográficamente de todo México, no hay otra, es Torreón. Llegaron muchos extranjeros, llegaron muchas gentes de otras regiones del país, de Zacatecas, sobre todo las regiones mineras, San Luis Potosí, Durango, va a haber una gran migración de Fresnillo, en fin. Por favor, adelante. ¿Podemos regresar tantito a donde estaba la cruz, a 2 láminas atrás? Sí. ¿Otra más? Esa. Bueno, quiero que noten algo en esta imagen. Ay Dios, ya se fue. Bueno, esa imagen de la cruz, quiero que noten algo. En relación, hablamos de las tipologías de los materiales. Vean, por los materiales podemos ver o colegir las épocas. Entonces, las lápidas más antiguas, los monumentos funerarios más antiguos van a estar labrados literalmente en cantera. Y lo vamos a ver ahí. Esta cantera de Durango, incluso va a haber mano de obra, cantereros de Durango que vengan a trabajar a la comarca lagunera, a hacer, particularmente a Torreón y a Gómez Palacio, a hacer los edificios, por ejemplo, el Casino de la Laguna, el Banco Chino, el Banco de la Laguna, todos esos enormes edificios forrados en cantera, fueron trabajados por manos duranguenses, por migrantes duranguenses que estaban especializados en la cantera. Aquí no había, tuvieron que venir. Entonces, con esa migración vamos a ver que en Durango existe una serie de escuelas, no quiero decir escuelas formales, sino escuelas de facto de albañiles, cantereros, de gente que trabaja estas piedras y las va a trabajar con un sentido artístico y una calidad verdaderamente notable y admirable. Es decir, cuando uno va al Panteón de Lerdo, no solamente respira la muerte alrededor, sino podemos identificar claramente auténticas obras de arte. Como por ejemplo esta, vean esa de la familia Vera, esa lápida
preciosamente tallada y pareciera que tiene vida. Es decir, que realmente estamos viendo en la cantera esa vegetación o esos motivos orgánicos. Pero miren, vean en el fondo cómo hay otras lápidas blancas y grises. Ahí ya estamos viendo otras 2 épocas más. Es decir, vamos a ver el granito. El uso del granito se va a convertir por excelencia en la materia prima de una época posterior, sobre todo de los años 20, de manera muy marcada. Pero vamos a ver también mármoles. Entonces, por favor, ¿podemos continuar? Vean esta, pues es preciosa. Notable en Lerdo. Esta me encanta porque además tiene un toque morisco. Vemos ahí el arco polilobulado de una familia notable que se manda a hacer este monumento funerario para la familia, no solamente para una persona. Y por fortuna este monumento se mantiene intacto. Entonces es maravilloso. Podemos encontrar este tipo de cosas. Miren, ahí ven cómo se ven claramente lápidas, claramente lápidas blancas, blancuzcas, grises. Vamos a ver las de cantera y esta de cantera rosa. Por favor, adelante. Entonces, ya ahí vamos viendo una primera lectura. Me encantan, vean estas cosas, son maravillosas. Son unos auténticos artistas o artesanos con valor artístico, los cantereros duranguenses, que fueron enseñando poco a poco a cantereros locales. Entonces, hay una escuela duranguense muy marcadamente influenciada o extraordinariamente representada por Montoya, Benigno Montoya. Entonces, él va a ser el gran maestro canterero, el gran artista reconocido en Durango. Y por cierto, acoto, en Durango se puede hacer la visita, el paseo turístico histórico del Panteón, precisamente para admirar la historia y los monumentos funerarios que ahí se van a encontrar. Entonces vamos a encontrar este tipo de cosas. Realmente es notable lo que va a haber en Lerdo. Creo que también es importante decir que en el caso del Panteón de Lerdo es un panteón relativamente bien conservado, relativamente respetado por la población. Sí tiene algunos descuidos, sí ha perdido también parte del trazo urbanístico que originalmente tenía, de las calzadas, sí él lo ha perdido como muchos de los panteones, pero mantiene todavía una gran riqueza de tumbas. Dado que es una población más antigua, vamos a ver unos monumentos realmente notables. Por favor, avanzamos. Bueno, vamos a Torreón. Parte 1, así como 1896 se abre el Panteón de la ciudad de Torreón. Por favor, adelante. Bueno, pero previamente a esto, quiero mostrarles el primer plan urbano de Torreón del año 887, que como todos sabemos, pues lo trazó el ingeniero Federico Wolf, que era gringo. No se vayan con el mito del alemán. Y que por cierto su mamá era de las Islas Canarias y nace en San Antonio, entonces pues ya estuvo bueno de toda esa mitología en torno a Federico Wolf. Ahí donde está, es interesante porque se hace el plano de la ciudad de Torreón, pero miren en esa retícula, en ese polígono, vemos la Hacienda del Torreón, ahí está marcada, dice claramente Hacienda del Torreón, las vías del ferrocarril. La diagonal esa que ven ahí es el Canal de la Perla, que corta literalmente el centro en diagonal, pero todo lo demás vemos varias cosas. No hay un terreno destinado al mercado, no hay ningún terreno destinado a plaza pública y mucho menos a un panteón. ¿Cuáles son las necesidades de una ciudad? Entonces dice José Emilio Pacheco en un poema que cuando una ciudad se funda, lo primero que se hace es, desde luego, pues levantar la plaza, la iglesia, el edificio del gobierno, las cantinas y los burdeles, pero también el panteón. Entonces, es interesante que Torreón nace con un tremendo ímpetu urbano cuando todavía éramos un rancho. Es decir,
Sí, llega el ferrocarril, en 1883 va a tener su gran detonador cuando se intersecta con la vía del ferrocarril internacional en 1888, y a partir de entonces la historia va a ser otra para el modesto rancho del Torreón. Ahí es donde van a ser la ciudad. Entonces, es interesante que la ciudad nace, o el centro urbano, que todavía no era ciudad reconocida, nace con tal fuerza, de manera tan abrupta, que ni siquiera se dan tiempo en el trazo de dedicar los espacios más elementales que debe haber en una ciudad. Pues, ¿cuáles son? Pues los juzgados, la cárcel, el panteón, la presidencia, la plaza pública, el hospital. Bueno, nada de eso había, ni siquiera el lugar de la presidencia, ¿eh? Eso es interesante, es decir, la ciudad de Torreón es tan moderna, tan liberal en ese momento, que ni siquiera tiene la sede del gobierno. Y bueno, las cantinas y los burdeles se harán solos. Esos no necesitaron intervención de nada. Por favor, adelante. Esa es otra historia, se las platicaré después. Bueno, pero en 1908 ya aparece, ahora sí, un lugar destinado al panteón. Entonces, ahí precisamente donde ven esa flechita, ahí está un polígono destinado al panteón municipal. Entonces va a ser entre el año 1894 que el alcalde Francisco Villanueva, que dejó una huella profunda en la ciudad de Torreón por una razón muy sencilla, porque dado que él fue uno de los primeros alcaldes de Torreón y dado que no había nada en la ciudad, cualquier cosa que hiciese iba a ser trascendental. Entonces, a Francisco Villanueva le debemos, entre otras cosas, la Plaza de Armas, le debemos el Panteón Municipal y otras cosas más. Pero simplemente la Plaza de Armas y el Panteón lo trascienden en la historia de nuestra ciudad. Y por cierto, él está enterrado en ese panteón, muy maltratada, la tumba saqueada. A mí me dio mucha tristeza ver cómo a lo largo de los años fueron haciéndole una serie de vandalismos a la tumba de él y de su familia. En fin, estamos en el poniente de Torreón. Si se fijan, arriba aparece el curso del río Nazas, está dibujado ahí el río Nazas, aparece el puente del ferrocarril, es decir, el ferrocarril es vecino del panteón, el puente. Aparece también un cerrito que está ahí lo van a ver. No existe ninguna de las colonias que rodean el panteón, que es la Aquiles Cerdán y la Rosita y bla, 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 todas las demás. Bueno, ahí también está todavía la hacienda del Torreón, en fin. Es decir, llegó un momento en que la necesidad de la misma ciudad llevó al alcalde de Torreón, al de la villa de Torreón, a formar el primer panteón. Entonces, consiguen el terreno en 1894 y en 1896 ya inaugura y entrega el mercado a la población. Por favor, adelante. Miren, ahí está, actualmente. Bueno, está rodeado completamente de casas, son unas colonias las que hay, y ahí se ve al fondo el lecho seco del río Nazas, que a mí me parece indignante que el gran ausente de la ciudad de Torreón y de la comarca lagunera sea el río Nazas. Es increíble que nuestros abuelos vivieron con el río Nazas y nosotros no. Pero bueno, vamos, ahí está el Parque Fundadores, ¿lo ven? La única área verde que se ve ahí, esa es la foto de satélite del MAPS. Entonces es en el poniente de Torreón, el primer panteón, en ese momento alejado claramente de lo que actualmente es el centro histórico del Corazón. Nuevamente bajo esa teoría de que el panteón debe estar alejado de la ciudad por salud. Por favor, adelante. Bueno, ya sabemos que eso es un mito, porque aunque no esté alejado, en la ciudad misma se encarga de contradecir la salud. Bueno, esta barda que ven es la entrada de estas pequeñas construcciones de adobe y ladrillo, son la entrada del panteón. Esas construcciones son del año 1906.
y hay una pequeña placa de metal en un costado que dice 1906 y también al frente. Ahí la tapa el poste. Pero no se vayan con la finta, el Panteón no es de 1906. Lo que sucede es que el alcalde Flores hizo estos cuartos, las oficinas del Panteón, las oficinas administrativas, y la barda chaparrita de piedra del Cerro de las Noas, la barda perimetral, la hizo el alcalde Flores en 1906. Entonces, nuestro Panteón es del siglo XIX y se le hicieron estas adecuaciones. Por favor, adelante. Bueno, regresas tantito, discúlpame. Bueno, quiero que vean algo al fondo, el cerro, ¿ven? Y es importante pensar, a ver, las personas que diseñaron y construyeron y proyectaron el Panteón Municipal estaban viendo que, bueno, pues el Panteón iba a estar en una pendiente, con una ligera pendiente, en un lado de un cerro, y que si bien en Torreón nunca llueve, el día que llueve nos llueven 100 milímetros y todo se inunda. Entonces, estas personas, me parece a mí notable, porque creo que es algo que hemos perdido de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, el pensar más allá de que tenemos climas, que tenemos luz artificial, que tenemos una serie de cosas, que tenemos internet. Pero miren, me gusta mucho que en esa época ni siquiera existía el internet, ni los iPads, ni nada. Y eran más fregones esos ingenieros. Este panteón tiene un drenaje pluvial subterráneo del tamaño de un canal. Así como el canal de la Perla, o como esas puertas que ven ahí, pues de ese tamaño es el drenaje que va subterráneo, precisamente para no crear un problema en el panteón. Y eso, en mis andurriales de vagabundo, en una ocasión me percaté de eso. El drenaje está enterrado, pero estaba liberado. Ahorita está todo lleno de tierra y basura y un montón de mugres que le han puesto y pavimento y en fin. Pero tiene su drenaje. Entonces es un auténtico túnel donde cabe una persona, varias personas, y podrían caminar de estar abierto, pero está tapiado, está cerrado. Entonces me gusta mucho cómo hay claramente un pensamiento que incluye este tipo de detalles que nos hablan mucho de que realmente le echaban materia gris para hacer las cosas nuestros abuelos. Prueba de ello es que todavía están en pie esas cosas, estos cuartos que están ahí que vemos de la administración. Por favor, adelante. Listo. Bueno, vamos a encontrar también nuevamente una cantera. Vamos a ver las épocas. Inmediatamente la cantera nos va a remitir a las lápidas más antiguas de la ciudad de Torreón, que son de finales del siglo XIX, de esa década posterior a de 1890 en adelante, en pleno porfiriato, pudiéramos decirlo. Pero vean, el trabajo es de una calidad notable, aún y cuando está vandalizado este angelito. Me encanta porque vamos a encontrar varios simbolismos que tenemos que aprender a interpretar en los panteones. Esos simbolismos, por ejemplo, el ancla claramente tiene una representación y un significado. A propósito, no lo voy a decir en esta conferencia para que ustedes se lleven algo de tarea, pero es bien interesante ver que el panteón está plagado de símbolos que son a propósito hechos. Por favor, adelante. Bueno, ahí claramente vemos la escuadra y el compás de la tumba de un masón. Y vamos a encontrar varias tumbas. También en cantera el monumento muy bien detallado, muy bonito. Pero miren, quiero que vean un poquito el entorno. Vamos a ver estas tumbas blancas de granito, pero también vamos a ver un cierto desorden, es decir, está muy abigarrado. Vemos que las tumbas están muy cerca de las otras. Vemos por ahí incluso tumbas construidas, claramente, lápidas, pero vemos también
tumbas improvisadas donde prácticamente abrieron un pozo, enterraron y con un montículo cubren y le ponen ahí una cruz muy modesta, una de madera y otra ahí un pedazo de metal que juntan. Es decir, que claramente tenemos en este panteón, no obstante de que las ventas que se hicieron fueron a perpetuidad, una alteración del patrimonio histórico o una alteración de las tumbas que nuestros abuelos o nuestros parientes que están ahí, pues un buen día las quitaron, las destruyeron y sobrevendieron o vendieron. Entonces hay un mercado negro claramente del espacio y esto ha causado un enorme daño al patrimonio histórico de la ciudad de Torreón y al patrimonio funerario del que estamos hablando hoy, que tiene, por supuesto, un gran valor y que nos da una entrada distinta sobre la identidad de nuestra ciudad. Por favor, adelante. ¿Avanzamos? Sí. Miren, aquí vemos estas tumbas de granito, bien interesante, de la familia Pruneda. Ya incluso enrejadas para evitar que les quiten espacio o levanten las lápidas y sobrevendan. Entonces, esta está relativamente bien conservada, pero en parte por el interés de la familia de cercar el espacio y evitar que haya una invasión. Pero nuevamente vemos el entorno un tan abigarrado, desordenado, precisamente derivado de esta sobreventa o de este mercado negro que hay. No es un fenómeno reciente esto que está sucediendo, es decir, tiene ya sus años. No hay una atención clara de la gente de Torreón, de los ciudadanos, sobre el panteón. Es más, voy a decir algo polémico, creo que a muchos no les importa ni les interesa, como también han cambiado las costumbres y han cambiado las prácticas. Por ejemplo, hoy está muy de moda incinerar a los muertos, pero en el pasado era un pecado desde el punto de vista cristiano incinerarlos, y luego ahora la iglesia, pues en un afán de no se molesten con lo que voy a decir, pero es la verdad, en un afán de procurarse fondos, ahora regresó nuevamente que las personas que se incineren deben de estar en un nicho en las iglesias, y los nichos tienen un costo, y entre más se acercan al altar, más cuestan. No por eso te salvan ni vas al cielo. Por favor, adelante. Vean, este monumento es maravilloso porque es una auténtica capilla, ya sin techo, absolutamente saqueada. Me extraña que no alcanzaran a robarse la herrería. Es un monumento que tiene más de 100 años. Precioso, todavía alcanzamos a ver el angelito y tenía otras cosas ahí que le fueron desprendiendo, quitando, robando, y ahora parece pues más bien como una cosa muy fantasmagórica, así abandonada, destruida, vandalizada. Me da pena decirlo, pero esa es la realidad de nuestro patrimonio histórico. Por favor, adelante. Me encanta este torreón, con esos arcos ojivales y esa balaustrada ahí arriba, pero además muy lagunera porque es de ladrillo. Entonces me encanta cómo hay una interpretación de los órdenes clásicos con elementos eminentemente locales, que va a ser adobe y ladrillo, es decir, hay una estructura de adobe forrada de ladrillo. Y este monumento funerario es el destinado a la familia, es el de Aurelio Anaya, quien fue un empresario notable, tenía una jabonera aquí en la ciudad de Torreón, y fue uno de los empresarios pioneros a principios de siglo en nuestra ciudad. La jabonera, por cierto, estaba donde actualmente se encuentra el centro comercial Simaco, en el centro de Torreón. Después la empresa se quemó y ya vendieron el terreno y eso. Bueno, ahí también nuevamente vemos claramente también una distinción social. Es decir, hay familias que tienen recursos para hacerse un monumento de esta naturaleza y si se fijan ocupa varios, o sea, resalta sobre los demás, sobre la sencillez y la sobriedad de algunas lápidas. Vamos a tener esta pequeña capilla que incluso
va a tener un pequeño sótano para que haya gavetas ahí a diferentes familiares. Ojalá uno de los familiares de don Aurelio me comentó que tenía la intención de restaurar este monumento. Ojalá lo hagan, vale la pena, es muy bonito. Por favor, adelante. Miren maravilloso, vean cómo está labrada esta cantera, preciosa, preciosa. No, nada más porque los ladrones y los vándalos no han encontrado que la cantera tiene un valor, pero aún así sí han encontrado que desprenden lápidas y las venden, desprenden los ladrillos para llevárselos, pero bueno, de milagro sobrevive y tiene todos estos órdenes muy, muy neoclásicos, pero sobre todo el precioso trabajo de cantera. Eso me parece a mí notable. Por favor, adelante. Bueno, ya les hablé un poquito del panteón que está al poniente de la ciudad, en la colonia Aquiles Cerdán, muy cerca de la línea del puente del ferrocarril y el río Nazas, en el poniente. Hay que ir, se pueden ir por donde inicia el Boulevard Independencia, donde está el Hidalgo encadenado, se pueden ir hacia el fondo, todo derecho, es el Boulevard Independencia también, y van a llegar al panteón. Es una manera sencilla de ir. Bueno, este panteón del que acabamos de hablar, pues realmente se llenó en muy poco tiempo. Y nada más les doy un dato. En la época de 1892 se hizo un censo en la ciudad. Ese censo lo mandó a hacer el gobierno del estado de Coahuila y bueno, pues fue chistosísimo porque mandan a una persona que de manera rupestre cuente a la población y esa persona, sin querer queriendo, en ocasiones fue y contó a la misma. Entonces, pero bueno, lo interesante es que contó y en números cerrados 2.700 habitantes, quitando los errores y esas cosas, en 1892. Para 1910 la ciudad ya tenía 40,000 habitantes, es decir, el crecimiento económico y demográfico de la ciudad de Torreón es brutal, así, es una potencia a tal punto que para esa época, 1910, el año señero de la Revolución Mexicana, la comarca lagunera va a surtir el 75% del algodón a nivel nacional y todavía va a alcanzar para exportar a Estados Unidos, al mercado estadounidense, y va a llegar algodón lagunero a el puerto de Liverpool en Gran Bretaña. Entonces, nada más para que se den una idea. Evidentemente, ese panteón del que acabamos de hablar se llenó en muy pocos años. Pero acuérdense que hubo una desgracia como la que, no tan grande como la que nos tocó vivir, pero hace 100 años precisamente a nuestros abuelos les tocó vivir una pandemia peor que la que nos ha tocado vivir. Y eso son palabras mayúsculas, hay estimaciones que hablan de 50 millones de muertos por la famosa, y lo entrecomillo, influenza española de 1918. Entonces mucha gente en Torreón se murió y que planteó un problema para el panteón municipal. Tuvieron que abrir una fosa común hacia el norte, muy cercana al río Nazas. Entonces, donde actualmente está esa colonia, pues prácticamente abrieron una fosa común para enterrar a todos los fallecidos por la pandemia de 1918. A ver, déjenme ver cómo andamos de tiempo. 6:46. A ver, si me lo permiten, les cuento rápido una leyenda que tiene que ver con eso. Había una prostituta en Torreón muy guapa, guapísima, imagínense, le apodaban la cubana. Y no queda claro la leyenda, aunque algunos la sitúan en la viruela de 1904, otros de pronto he visto otras fuentes que hablan de 1918, en fin, bueno, dejémonos de cuál pandemia fue, lo cual la azotó. Pero muchas personas se enfermaron en Torreón
y estaban moribundas o estaban ya convalecientes. Y esta prostituta, pues al ver la madame, porque antes los burdeles en Torreón eran manejados por ley por mujeres, no podían manejar los hombres, así lo decía claramente la ley de 1898. La madame ve que ya los clientes, pues evidentemente ya no es rentable esta guapísima mujer y decide mandarla a aventar a un canal, el cual podemos suponer por la cercanía, porque trabajaba en los burdeles cercanos al sector Alianza. Ahí eran las principales calles comerciales en Torreón, la Musquis y la Ramos Arizpe. Hoy en Torreón son la Juárez y la Hidalgo, pero en aquella época el mayor flujo se daba en esas calles. Entonces, la cubana la arrojan, una versión es que la arrojan el cadáver viva, ya a punto de morirse, pero todavía viva, la arrojan al Canal de la Perla y ahí queda. Y posteriormente pues ya la entierran en la fosa común. Pero otra versión dice que la cubana fue enterrada viva. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa de algunos parroquianos que por el sector Alianza andan y en la noche se encuentran o se topan a una mujer muy guapa? Y cuando esta mujer se descubre el velo o se acerca a una farola y la ven con claridad, ven a una calaca. Otra versión de la leyenda nos dice que en una ocasión un cochero, y esta aparece en los periódicos de la época, le hace la parada a esta bella mujer y el cochero pues la lleva, ella le pide que la lleve al panteón. Pues imagínense, el panteón no está cerca precisamente del centro de Torreón, y ahí va el Uber de la época en caballo. Y llega, la deja en la entrada del panteón, ahí donde vimos estos pequeños cuartitos de adobe, y se tarda mucho en salir. Entonces, preocupado el cochero, el taxista de la época, se baja y pues preocupada por la mujer que dejó. Ya eran altas horas de la noche, no hay nadie en el panteón, y cuando se acerca ve no a una mujer, a una calaca. Y su susto es tremendo, que corre despavorido, va a la presidencia municipal y supuestamente exhibe el billete con el que le pagó la cubana. Bueno, esas son las cosas que se dicen y aparecieron algunas en la prensa de la época. Continuamos, vamos al panteón número 2. Se llenó nuestro panteón y entonces hacen en 1935 el panteón en el suroriente de Torreón, allá por donde está Caleras de la Laguna, pasando Peñoles. Por favor, adelante. Y entonces cuando se hizo este panteón, se dice que ese panteón iba a durar 100 años, es decir, que iba a tener capacidad para 100 años. Pues todavía tiene capacidad, pero miren, si se fijan en esta foto de satélite, sí se ven las calzadas y se ve un diseño urbanístico al interior del panteón, cosa que no sucede con el panteón número 1, es decir, las calzadas las ocuparon con lápidas, las sobrevendieron, así como en el estadio, que caben, me acuerdo en el Estadio Corona, cuando íbamos, que le cabían típico juego Santos América, ¿no? Pues lleno. Y en vez de pasillos, los pasillos los vendían. Entonces sobrevendían el estadio y de las no sé cuántas, 17,000 almas, pues había ahí 20,000 o ya no sé, ahí que me corrijan los que le saben al fútbol. Pero lo mismo acá, sobrevendieron las calzadas, o más bien vendieron las calzadas de manera ilegal y borraron el diseño urbanístico que tenía el panteón. Entonces podemos colegir algunas líneas principales del panteón, del panteón 1 de Torreón, pero en el caso del panteón 2 sí se ven todavía claramente y podemos entrar con coche, aunque yo no se lo recomiendo, lo mejor es caminar. Con bicicleta también se puede entrar perfectamente. Hemos hecho el paseo también ahí en bicicleta. Entonces, esa parte blanca que ven ahí es Caleras de la Laguna y genera un efecto en el panteón, sin querer queriendo lo desinfecta cada vez que hace aire. Enfrente hay otro panteón también privado, que es el de Galloso, el de Jardines del Carmen. Ese es el que se inunda, porque también ahí hay un declive
y se vuelve muy peligroso. Ojo, ahí ya no aplicaron la que hicieron nuestros abuelos. Es decir, sí pensaron en los drenajes pluviales. Entonces, algo muy mal nos pasó como generaciones, porque pues hicieron ese panteón y hoy hasta lo ostenta una empresa nacional y se inunda. Y a tal punto que las autoridades lo cierran por peligro a que las personas pueda suceder un accidente. Por favor, adelante. Bueno, es bien interesante este panteón porque este panteón sí tiene un planteamiento más claro en términos urbanísticos. Vamos a tener una sección de la beneficencia española, el Panteón de los Españoles. Acuérdense que la colonia extranjera más influyente culturalmente de Torreón van a ser los españoles. Están los gringos, por supuesto, los chinos van a ser vilipendiados, ya hemos hablado en otras historias o en otras charlas de eso. Y claramente va a haber este panteón. Este panteón es muy interesante porque tiene una administración privada, tiene que ver con la beneficencia española, con el sanatorio español, y hay sí vamos a notar claramente una cierta limpieza, un cierto cuidado, y aunque hay vandalismo, no lo hay tanto como en el Panteón del Poniente. Es muy interesante porque también vamos a encontrar en la iconología claramente vírgenes de la tradición hispana. Eso es algo muy bonito que vamos a encontrar. Vale la pena visitar esta área. No voy a abundar demasiado, pero por favor, adelante. Bueno, esto ni se imaginan qué es. Es algo maravilloso. Este es el panteón judío. Es decir, hay pocos panteones judíos en México. El de Torreón es uno de ellos. El de la Ciudad de México de 1914 es otro. Este es de 1935. Y este panteón es un área pequeña, delimitada, bardeada también. Hay una persona aquí en Torreón que tiene a bien su cuidado y relativamente está en buenas condiciones. Yo me di la tarea de documentarlo absolutamente todo, incluso de reconstruir una lápida para que no se nos perdiera la información que da el documento. Entonces ahí podemos ver que en Torreón había claramente una colonia de judíos, sobre todo con origen de Europa del Este, judíos que vienen huyendo de la guerra, que vienen huyendo también algunos de la discriminación racial que vivieron en estos países. Entonces, y otros que llegaron aquí a Torreón. Ya habrá oportunidad después de platicar estas cosas, pero Torreón tuvo su sinagoga, derivado de esta colonia judía en la ciudad, y hay un libro que hizo una muchacha, una historiadora, que se llama Panteones Judíos en México, un libro inconseguible, ya cumplió 10 años la edición, por cierto, más de 10 años, y en ese libro se incluye la sección de Torreón. Por favor, adelante. Este es un panteón muy grande, Miren, ahí vemos la estrella de David y claramente lápidas en hebreo. Por favor, adelante. Otra vez. Realmente es muy bonito esta sección del panteón. Es muy bonita también ver la sección española por las distinciones, digamos, sociales que vemos. Por favor, adelante. Ahí está la entrada del desaparece película. Bueno, adelante. Y vamos a encontrar también estas tumbas, una auténtica pagoda, hecha por uno de los líderes de la colonia china de Torreón, Melesio Chiang, en los años 30. Pero este personaje fue muy relevante para la colonia china de Torreón porque él dio la cara para defender a la comunidad china frente a los agravios que sufrieron a las campañas antichinas de los años 20 y 30. Y esta tumba maravillosamente está bien conservada, por fortuna me he dado la tarea de documentarla, pero es preciosa. Entonces habla mucho del origen de Torreón, una ciudad de migrantes. Vamos a encontrar las tumbas de los ferrocarrileros, de los chinos, de los judíos, de los árabes, de los españoles, de los mexicanos, por supuesto. No quiero tampoco hacer una interpretación aquí
exclusiva pues de unos grupos en detrimento de otros, sino por el contrario, vamos a ver una gran riqueza en este panteón, por la dimensión de este panteón, por su historia. Vamos a también encontrar documentos, monumentos funerarios de gran valía, interesantísimos, vale la pena darse una vuelta. Vamos a la siguiente. Miren, aquí está la lápida, otra vez la vemos en chino cantonés. Cuidado, no es lo mismo que el mandarín. Adelante. Y bueno, nomás regresamos, perdón, tantito. Otra, regresamos a la tumba del chino de Melesio Qian. Quería mostrarles que además Melesio era masón. No solo fue el líder de la comunidad china, sino era masón, era una persona destacada también económicamente dentro de la comunidad y pertenecía le llaman a este grupo el Che Kung Tong, y ahí lo vamos a identificar. Entonces, fíjense cómo la tumba nos va dando también una información extraordinaria en términos históricos. Entonces, los panteones ofrecen todo esto. En ciudades como en México hay una gran especialista historiadora que tenemos el privilegio de conocer e incluso ella hasta me obsequió sus libros, la doctora Ethel Herrera, quien ha estudiado a profundidad el Panteón de San Fernando, quien ha estudiado otros panteones de México y que nos instó mucho a estudiar el Panteón de Mapimí por la antigüedad, en el cual también, por cierto, hay una sección de chinos. Por favor, adelante. Esta tumba es extraordinariamente bonita, véanla, totalmente islámica. Es decir, es maravillosa. No tengo palabras, ustedes vean la imagen, con eso es suficiente. Bueno, no los quiero hartar, veo que ya he hablado mucho tiempo, estoy viendo ahí 59 minutos que me han aguantado, por amor de Dios. Pero les dejo mi cuenta de Twitter, @uncuadros, ahí nos podemos comunicar. Hay muchas cosas más que decir de los panteones. Yo espero que con esta presentación surja el interés de ustedes, de los que nos escuchan, por hacer un recorrido en los panteones. Vayan a uno, luego vayan a otro, visiten el de Lerdo, que está en la colonia, se llama el Panteón de San Isidro, hasta bonito nombre tiene. De Gómez Palacio ya no hablamos de él, pero tiene también unas cosas muy interesantes, ¿no? En fin, ya no quise yo hablar deliberadamente de los personajes que están famosos o conocidos que están enterrados, porque si no, nunca acabamos. Lo que quiero decirles es que en otras ciudades y en otros países hay visitas turísticas pagadas, culturales, que uno va y hace la visita al Panteón Histórico de Montparnasse, de Durango, de la Ciudad de México, de Guanajuato, en fin, muchas cosas. Creo que tendríamos que estar alentando de manera más sistemática el respeto por nuestros panteones en la ciudad de Torreón, es que estos paseos sirvan para alentar ese respeto, esa identidad, y que por supuesto hay muchas historias que contar en nuestra ciudad. Una hora exactamente, ya con esto cierro, me callo la boca y les agradezco. Sergio, ha sido muy amable y por supuesto también agradezco la invitación de la universidad. Quiero mencionar también al maestro Gustavo Montes, que es mi amigo, que él me invitó inicialmente, me contactó, y que además, Gustavo, me hiciste el honor de presentar mi libro a principios en abril, ¿verdad? Por ahí nos dimos. Pero bueno, ya me callo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad que una maravilla ver por lo menos el recorrido, si no fue presencial en esta ocasión, por lo menos a nivel fotográfico, y que bueno, a primera instancia podríamos pensar que los panteones son espacios donde todos acabamos igual, pero no es cierto, ¿no? Cada ciudad, cada exacto, y creo que el de Torreón reúne de alguna manera como la misma pluralidad, ¿no?, que tenemos en la historia de la ciudad,
y creo que lo dejaste muy palpable en la conversación. Muchísimas gracias, Carlos. Y también aquí está Gustavo, que no pudo estar con nosotros al inicio de la charla, pero aquí nos acompaña para despedirla. Que bueno, pues esta charla también se la debemos, por supuesto, a Gustavo, al arquitecto Gustavo Montes, que también por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues nos hace el enlace y la programación. Bueno, pues les mando un abrazo a todos, agradezco su paciencia de que me escucharon todo este tiempo y abrazos. A lo mejor, perdón, sí, antes no de sé que nos vayamos, si tienes así un minutito nada más, me gustaría leer algunas preguntas que nos dejaron por aquí. Bueno, por ejemplo, Daniel González Atarain menciona que el Panteón Municipal número 1, excelente charla, que le gustó mucho la charla. Saludos, Daniel. También, Laura Orellana dice, felicidades, Carlos, muy interesante el patrimonio mortuorio. Me imagino que en estos cementerios también había clases, como en otros panteones. Sí. Quería preguntarte si identificas qué elementos se tomaban en cuenta para tener acceso a estas clases. Me imagino que no solamente contar con los recursos económicos, quizá las etnias. Y creo que a lo mejor ya lo mencionaste. Sí. El comentario llegó un poco al principio de la charla, pero no sé si quieres comentar algo al respecto, Carlos. Sí, en efecto, el dinero es una condicionante, es decir, tienes dinero y te haces una tumba preciosa y te apartas de los demás, del pópulo, pero también hay una condicionante religiosa o cultural, por ejemplo, el caso de la sección de los españoles, donde necesitas la membresía en la beneficencia española para que te entierren ahí, y por otro lado vemos claramente el panteón judío perfectamente delimitado, es decir, donde hay incluso, vamos a encontrar prácticas particulares de esa religión. Entonces, sí lo hay, y de los chinos no tenían su área como tal, pero sí vamos a encontrar varias tumbas reunidas como en una pequeña comunidad, como lo fueron aquí en Torreón. Sí. Saludos, Laura. También Ale Ivonne nos hace dos preguntas. Una de ellas, ¿dónde se encontraba la sinagoga? Que también es un tema que podemos abordar posteriormente en alguna otra charla, se queda pendiente. Sí, por fortuna todavía existe el edificio, fue la antigua presidencia municipal de Torreón en alguna época, de manera temporal. En la calle Juárez, a un lado del Hotel Calvete y Ramón Corona, ahí está ese edificio. Por cierto, actualmente el ayuntamiento está restaurando la fachada del edificio, le están quitando toda esa horrorosa pintura de aceite. Es que estaba en la segunda planta. Es un edificio muy, muy, muy bonito y va a quedar espectacular porque sí tenía una pintura muy viva. Sí, de paletería. Exacto. Y bueno, también la misma persona, Ale Ivonne, nos pregunta si próximamente habrá alguna visita guiada por él o los cementerios. Yo la respondo de parte del museo que actualmente no tenemos esa visita programada, pero sí, ya tenemos programadas varias compromisos, Carlos. A lo mejor una visita, si nos puedes acompañar ya después hacer una visita guiada, y la plática del patrimonio religioso, que también puede ser muy interesante claro, de abordarla, ¿no? Encantado. Y saludos también a Daniel Satarain, que por ahí nos puso el comentario. Claro que sí. Y bueno, otras felicitaciones, gracias, excelente charla. Gracias. Menciona Oscar Miranda y Guillermo Flores también, muy interesante conocer sobre los panteones. Y bueno, por aquí también otras gracias y felicitaciones. Y bueno, pues me sumo, Carlos, porque de verdad muy, muy amena la plática. Nos introduces a un tema que, como decíamos al principio, no es tan explorado. Creo que por lo menos aquí en la ciudad de Torreón, creo que has hecho estos ejercicios de ir a visitar los panteones, y creo que ahora en estas fechas en donde posiblemente pues vayamos a visitarlos, podemos ir y asomarnos no solamente con nuestros difuntos, sino también a lo mejor asomarnos un poco a la historia de la ciudad a través de las tumbas, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. No sé si, Gustavo, quieres cerrar también con alguna palabra, y también está aquí Ilse Ávila, también para despedir la transmisión. Pues solamente agradecer a Carlos que estuviera con nosotros esta tarde. Sabemos todos los compromisos, ahorita viendo la presentación del libro, sí. y bueno, pues muchísimas gracias. Pues en nombre de todos y de la universidad, ya Ilse nos dará
esas gracias especiales de la universidad, pero sobre todo algo bastante importante, como dijo Sergio, el patrimonio de donde podemos leer nuestro pasado para poder ser ricos en nuestro presente, pues está ahí en la ciudad. Y hay espacios como los panteones y como el tema que tenemos en la siguiente charla, que son temas que regularmente no se tocan y no se tocan porque a lo mejor la cotidianidad nos hace ver otras cosas. Y los panteones son parte fundamental de la historia, como el tema del próximo mes que va a ser el patrimonio industrial. Pues muchísimas gracias, Carlos. Salud. Es muy grato volverte a escuchar, verte. Bueno, pues es sumamente más grato y pues gracias por la amistad y sobre todo por compartir el conocimiento que es fundamental para el crecimiento de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Y bueno, también de la maestra Ilse, gracias por tu atención. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Carlos. Gracias por compartir el conocimiento que tienes sobre este tema tan interesante y realmente nos trasladas a observar, no solamente a pasar, sino a tener esa visión con la que tú ya nos has ido dando una introducción. Gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Carlos. Y pues de parte de la universidad y del Museo Arocena. Pues muchas gracias y también muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron por aquí escuchándonos. Les recordamos también que Charlas con Arquitectos es un programa mensual. El siguiente lo tendremos el miércoles 17 de noviembre. Por aquí nos estaremos viendo para hablar precisamente de patrimonio industrial, como mencionaba el arquitecto Gustavo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ilse, y muchas gracias, Gustavo. Que les vaya muy bien y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo.